No es coincidencia que tras más de 30 años de izquierda en el poder, Brasil haya visto más violencia ligada a facciones criminales, sin precedentes. Sin embargo, si antes o incluso más recientemente en el destaque nacional, el caos carioca, que también empeoró, como vimos recientemente en la operación que involucró la muerte de cientos de narcotraficantes. Las regiones del norte y nordeste también han robado ese triste protagonismo y muy probablemente en una situación aún peor que la de Río de Janeiro. En especial en los estados de Ceará y Bahía, donde hay señales de que esta crisis de seguridad pública está asumiendo peligrosos contornos geográficos bien definidos, con focos regionales de conflicto intenso, al punto de presentar características típicas de un conflicto interno de baja intensidad, ya prácticamente siendo una especie de guerra civil no declarada. Para contextualizar, enumeré algunos episodios importantes de los últimos años que muestran la ofensiva de las facciones y la respuesta muy débil del Estado. En 2019 ya se señalaba lo que estaba por venir. Una ola de ataques orquestados, con más de 40 atentados en 13 municipios. En pocos días incendiaron autobuses y edificios públicos y delincuentes explotaron un viaducto con dinamita. Y una carta dejada en el lugar advertía que eso era solo una muestra de lo que iba a pasar si el gobierno mantenía medidas estrictas en las prisiones. El gobernador pidió apoyo federal y cientos de agentes de la Fuerza Nacional y el Ejército llegaron para contener la crisis. Los ataques fueron una reacción unificada de las principales facciones Comando Vermelho, Primer Comando da Capital y la local, Guardiões do Estado, contra la decisión de no separar a los presos por facción y endurecer la disciplina carcelaria. Después, en 2021 en Amazonas, el Comando Vermelho realizó ataques simultáneos en Manaus y en ciudades vecinas durante 8 horas de terror, tras la muerte de uno de sus líderes. La policía reportó el incendio de 21 vehículos, incluidos 14 autobuses, autos, patrullas y una ambulancia, y varios edificios públicos fueron vandalizados. Criminales levantaron barricadas, bloquearon vías clave y dejaron Manaus casi sitiada esa madrugada. Después, en 2023 en Río Grande do Norte, una ola de violencia inédita en ese estado fue respuesta al intento del Estado de endurecer condiciones a los presos. Durante 10 días, estas fueron rechazadas. Se registraron 298 ataques en decenas de ciudades, siendo 104 atentados solo en el primer día dirigidos tanto a edificios públicos como a vehículos del gobierno, comercios e incluso residencias. Y en el mismo año, en Bahía, se realizaron ataques incendiarios a autobuses en Salvador. Estos atentados en áreas urbanas de Salvador reflejan tanto disputas locales del narcotráfico como acciones de represalia contra operativos policiales en el interior de Bahía. Enfrentamientos entre policías, pandillas rivales y enfrentamientos de estas con la policía resultaron en decenas de muertes de sospechosos y llevaron al gobierno estatal a pedir apoyo de la Fuerza Nacional en algunas acciones. Y ahora, en 2025 en Ceará, que ya estaba en una situación caótica mucho antes, empeoró lo que ya era malo. Pueblos, barrios y distritos enteros evacuados a toda prisa por orden del crimen organizado. Un ataque a tiros dentro de una escuela en Sobral, en el interior de Ceará, mostró que ni los niños ni los adolescentes están a salvo. La investigación confirmó que se trataba de una acción coordinada por facciones, con el tirador siendo arrestado e identificado como miembro del Primer Comando da Capital y tenía como objetivo a un alumno de 16 años que estaba vinculado al Comando Vermelho. Estos episodios ilustran cómo la rivalidad del Primer Comando da Capital contra el Comando Vermelho, antes restringida a prisiones y periferias, ahora ya invade espacios públicos de manera ostentosa, aumentando el temor de una mexicanización de partes de Brasil. Si la situación de criminalidad desenfrenada, con el Estado siendo expulsado de partes de la ciudad, como ocurre en Río de Janeiro, genera motivos de vergüenza nacional. La situación en el nordeste está evolucionando hacia otro nivel de conflicto urbano y rural sin precedentes recientes en la historia de Brasil, con facciones disputando territorios como ejércitos rivales, en un nivel de organización, volumen y agresividad mucho mayor al que vimos en Río de Janeiro y en São Paulo. El padre de la geopolítica, el alemán Hatzel, citaba al Estado como un organismo que se expande en el espacio, donde la frontera es solo una pausa en el crecimiento. Él utiliza el término Lebensraum, el espacio vital, para describir la condición según la cual un pueblo-nación necesita espacio para sobrevivir y crecer.
Él valora la dimensión geográfica como un factor en el desarrollo político de las naciones, y aunque Hatzel no trata específicamente de guerras civiles, movimientos separatistas. Estos supuestos terminaron implicando que si un organismo estatal pierde la cohesión o si ocurren separaciones, esto puede interpretarse como una ruptura de la capacidad existencial del Estado. Para él, una política estatal correcta es evitar que las disensiones que ocurren dentro de una sociedad se transformen en conflictos geográficos. Esto significa, técnicamente, sobre el riesgo de una disensión interna, donde el conflicto político-social sean rivalidades de facciones o disputas de poder entre grupos. Como fundamento siendo el aspecto económico o ideológico dentro de un mismo Estado. Cuando una disensión interna asume la forma territorial, deja de ser solo una disputa política y pasa a ser una disputa espacial. Eso es la geografización del conflicto cuando la disensión se ancla en el suelo, en la frontera, en el espacio. Y aquí debe quedar claro, esa visión de Hatzel se confirmó en todas las crisis alrededor del mundo. En los últimos siglos, todas las crisis que tomaron contornos geográficos evolucionaron hacia guerras civiles. Eso deja de ser una mera crisis para, en términos modernos, convertirse en separatismo, guerra civil territorializada, secesión regional, insurgencia con control de territorio. Porque para Hatzel, cuando el conflicto se vuelve espacializado, ya no tienes solo un problema político, tienes la fragmentación del propio organismo estatal. Y el organismo que pierde partes del cuerpo ya está al borde de la muerte luchando por su propia vida. Pero lo que estamos viendo ahora es justamente eso. Un cambio en la geografía de la violencia en Brasil y la materialización de una crisis que antes era más dispersa, que creo yo es la primera amenaza realmente real al tejido de la estructura estatal del país. Pero, y esto es importante, muy importante, a pesar de la disputa por las rutas del tráfico de drogas, debes entender que el narcotráfico ahora es solo una parte menor de las actividades financieras de estas organizaciones. Por eso mismo, eso cambia toda la ecuación hasta aquí del por qué. No estamos hablando de crimen organizado normal, entre comillas, porque estas organizaciones evolucionaron para, pon atención, la gestión administrativa del territorio. O sea, actuando de hecho como un Estado, un gobierno paralelo, de hecho, en muchos casos, un Estado autónomo. Ellos ganan dinero a partir del comercio legal, del mantenimiento de la seguridad y de impuestos y tasas administrativas. Lo que puede parecer poco y es algo subestimado por los políticos, jueces y demás autoridades. Demuestra la iniciativa de ir más allá del simple tráfico de drogas para la adquisición de autonomía territorial completa. Y como en el caso del noreste, no estamos hablando solo de favelas dispersas por la ciudad, sino de pueblos, distritos, ciudades e incluso regiones enteras. Eso demuestra que estamos hablando de una escala territorial mucho pero mucho mayor. Entonces tenemos la geografización, la materialización del poder que se contrapone al Estado en un nivel real, casi llegando a ser algo formal. Estamos hablando de algo que ya evolucionó, de la disputa por el tráfico de drogas para asumir una posición política y de control territorial absoluto. Aunque el país ha registrado una ligera disminución general en los homicidios en los últimos años, el Nordeste va en contra de esa tendencia. La región agrupa casi la mitad de los asesinatos del país. Por primera vez desde 2020, el estado de Río de Janeiro dejó de figurar entre los 3 mayores números absolutos de homicidios, posición que ahora ocupan Bahía, Pernambuco o Ceará, es decir, los 3 estados más violentos de Brasil. Hoy están en el Nordeste, superando por mucho a estados que tienen una población mucho mayor como São Paulo y Minas Gerais. La expansión y fragmentación del crimen organizado generó múltiples guerras por el control local. Solo en las cárceles del Nordeste ya operan 14 facciones diferentes, según el informe del Ministerio de Justicia. Este mosaico fragmentado fomenta rivalidades y dificulta el control de las autoridades,
Bahía ilustra bien esta realidad, porque es el estado que hoy tiene 5 de las 10 ciudades con las tasas de homicidio más altas del país. Municipios de tamaño mediano como Jiquié, Juazeiro, Camaçari, Simões Filho y Feira de Santana presentan índices entre 70 y 80 asesinatos por cada 100.000 habitantes, niveles más altos que los de algunas zonas de guerra alrededor del mundo. Según fiscales locales, las disputas territoriales entre facciones son el principal factor detrás de estos números alarmantes. Grupos criminales locales y organizaciones nacionales se asocian y chocan en la lucha por el dominio de estos municipios. La dinámica es fluida, con alianzas que se forman y se deshacen, con subgrupos que emergen y el mapa del crimen en las ciudades cambiando muy rápido, a medida que la facción A expulsa a la facción B o viceversa. Esta volatilidad mantiene los índices de violencia elevados, con enfrentamientos constantes por puntos de venta de drogas y por el control de rutas estratégicas. Ceará vio que su situación de seguridad se agravó drásticamente a partir de mediados de la década de 2010 con la llegada y formación de facciones. Hasta entonces, el Estado no tenía facciones locales estructuradas. Sin embargo, la expansión del primer comando da Capital y del Comando Vermelho por el noreste catalizó el surgimiento de grupos y regionales en 2016 después de la ruptura de la alianza entre el primer comando da Capital y el Comando Vermelho. Nació en Fortaleza la facción Guardianes del Estado, fundada por disidentes del primer comando da Capital y que rápidamente se extendió por las prisiones y periferias de Ceará. Desde entonces se estableció un ajedrez complejo, con los GDE aliándose al primer comando da Capital, mientras que el Comando Rojo buscó apoyo de otros grupos, como la Familia del Norte, que es una facción de Manaus. Y así disputaban el control del territorio cearense. Desde entonces, Fortaleza y otras zonas de Ceará viven en tensión constante. Barrios periféricos de la capital se convirtieron en zonas rojas, donde el poder público entra con mucha dificultad o, a veces, ni siquiera entra. Y grupos armados imponen reglas, y cientos de familias tuvieron que abandonar a toda prisa sus casas en Fortaleza, escoltadas por la policía, después de ser amenazadas y expulsadas por miembros de facciones. Estos casos de desalojo forzado ocurrieron en el barrio de Boavista y en otras comunidades, donde pandillas ligadas al Comando Vermelho invadieron territorios antes controlados por rivales, como la facción local Masa Carceraria, y empezaron a marcar sus fronteras invisibles. A los habitantes se les avisó que, supuestamente por tener vínculos con el grupo enemigo, debían irse o serían asesinados. Policías militares informaron que estas expulsiones ocurrían casi a diario, tanto por la acción del Comando Vermelho, como por facciones rivales que se estaban expandiendo por la capital, la región metropolitana y el interior del estado. O sea, ya no es exagerado decir que estamos hablando genuinamente del fenómeno de refugiados de guerra en territorio brasileño, un fenómeno de desplazamiento normalmente asociado a conflictos armados y limpieza étnica. Solo que ahora, aquí en Brasil, en Bahía, el estado más poblado del noreste, surgió en los últimos años una de las facciones más violentas del país. El Bonde do Maluco, que se expandió dominando partes de la capital y del interior de Bahía. Aliado del primer comando da Capital y enemigo del Comando Vermelho, el grupo protagoniza una guerra sangrienta por el control del narcotráfico en el estado. Esa guerra se da tanto contra el Comando Vermelho, que también busca espacio en Bahía, como contra subfacciones locales independientes. En Bahía, la pelea entre facciones tiene un fuerte componente económico. El Estado se volvió un eje logístico del narcotráfico internacional. Puertos de Bahía y de la costa cercana, como Natal en Rio Grande do Norte y Fortaleza en Ceará, comenzaron a usarse para exportar cocaína a Europa y África. Evitando la fuerte vigilancia en los puertos del sureste, eso atrajo la codicia de la Organización del Sureste. En años recientes, el primer comando da Capital y el Comando Vermelho extendieron sus franquicias al nordeste, cooptando pandillas locales o enfrentándose directamente por esos corredores lucrativos. Fuentes policiales señalan que el Comando Vermelho ha expandido su territorio en Bahía y estados vecinos, después de darse cuenta de que el primer comando da Capital estaba más enfocado en el comercio internacional, controlando rutas en Bolivia, Paraguay y envíos transatlánticos, que en vender internamente aquí en el país. O sea, el Comando Vermelho aprovechó el espacio dejado por el primer comando da Capital en el comercio minorista nacional y avanzó agresivamente sobre territorios en el norte y nordeste. ¿Este contexto altamente competitivo hace de Bahía un barril de pólvora?
Por un lado, facciones locales, surgidas como reacción a la invasión de facciones externas, utilizando métodos cada vez más violentos, incluso con ataques terroristas y decapitaciones de rivales, siendo grabadas y difundidas en redes sociales. Para mantener su dominio, por otro lado, el primer comando da capital y el comando Vermelho financian y suministran armas a sus aliados, intensificando el poder de fuego. Estos ya son señales de paralelos con situaciones preinsurgentes. Los ejemplos de Ceará, Bahía, Río Grande do Norte, Amazonas y otros puntos del norte y nordeste refuerzan la percepción de que estamos ante algo más allá de la criminalidad común. Varios elementos típicos de conflictos civiles están presentes en estas crisis regionales, no solo por el nivel de organización, el volumen financiero involucrado y el grado de armamento utilizado, sino, sobre todo, por el enfoque en la desestabilización de la política estatal. Y si a eso le sumas el límite que la metodología geopolítica establece de geografización, ahí tienes la receta perfecta para el desastre, que es sumariamente ignorada y subestimada como si todavía fuera una criminalidad convencional por los diputados, jueces y demás autoridades. Destaca el peligroso dominio territorial y la formación de estados paralelos, ya no solo en favelas marginadas, sino en distritos y ciudades enteras, como ocurrió en Uiraponga, en Ceará, un distrito rural que se convirtió en territorio fantasma después de que las pandillas expulsaron a sus habitantes. En esos lugares, los criminales establecen toques de queda, expulsan a los habitantes indeseados, cobran cuotas y distribuyen su propia justicia. Al margen del Estado hay una clara disputa por la gobernanza local, recordando zonas bajo control, ya no de milicias de inmigrantes como en Río de Janeiro, sino de guerrillas o señores de la guerra. Como mencioné, el aumento de refugiados internos y desplazamientos forzados por guerras de facciones ha generado a los llamados desplazados urbanos, con cientos de familias que tuvieron que abandonar sus casas por causa de la violencia, algo que solo se ve en tales números cuando hablamos de guerras convencionales. Atentados terroristas con facciones usando tácticas de terror para presionar, con incendios coordinados de decenas de autobuses, uso de explosivos avanzados contra instalaciones públicas, ataques simultáneos en múltiples puntos, todo eso para generar pánico generalizado y desafiar la autoridad estatal. Hay alta letalidad y brutalidad, lo que hace que los enfrentamientos armados entre facciones alcancen niveles de letalidad que ya se igualan o incluso superan a los de guerras formales. Brasil en 2017 alcanzó 64.000 homicidios, un número superior al de muchas guerras civiles, impulsado principalmente por la carnicería en el norte y el nordeste en ese periodo. Además de la cantidad, la barbarie también impacta. Vemos el descubrimiento de cárceles privadas, lugares de tortura y de desecho de cuerpos, donde las facciones eliminan a sus enemigos, y, por último, videos de ejecuciones sumarias circulando en aplicaciones utilizadas tanto para atemorizar a los rivales como para controlar comunidades a través del terror. Esa crueldad sistemática contra civiles y enemigos es otro paralelo con conflictos civiles de alta intensidad, siendo que su paralelo se da con lo que vimos en el Estado Islámico y Al-Qaeda en Siria e Irak. Varios factores explican por qué esta crisis asumió contornos geográficos en Brasil. En primer lugar, la política nacional de drogas enfocada solamente en el enfrentamiento armado al narcotráfico y no en combatir el consumo, que es el combustible de esa violencia, lo que, sumado al hecho de que Brasil es una ruta del narcotráfico internacional, trae enormes volúmenes de dinero al país, y eso incluso explica la poca voluntad de las autoridades gubernamentales para hacer algo realmente. También explica cómo se creó un escenario en el que múltiples facciones compiten ferozmente por un negocio ilícito y altamente lucrativo. El Nordeste, que nunca desarrolló una infraestructura adecuada ni educación y que además cambió el histórico apadrinamiento de los antiguos coroneles, creó una población excesivamente dependiente del Estado, y terminó siendo un blanco fácil para las facciones del sudeste, que expandieron sus operaciones al nordeste, cooptando a las pandillas locales para actuar ahora bajo su bandera, generando así este choque de influencias. Aunque los jefes del narcotráfico no tengan motivaciones ideológicas explícitas, ejercen el poder político de facto en sus áreas, desafiando el pacto federativo y el monopolio estatal de la fuerza. El riesgo en el futuro
es que esta geografización de la crisis aumente, es decir, que grandes porciones del territorio brasileño queden crónicamente inestables y violentas, lo que va a generar aún más refugiados de guerra, que emigrarán todavía más hacia los ya saturados estados del sur y del sudeste. Un escenario desastroso, peligrosamente similar al que vimos en China durante el siglo XIX, el llamado siglo de la vergüenza, que originalmente fue el motor de la caída de la dinastía Qin y la fragmentación territorial del imperio. Y solo después de varias décadas de caos surgieron de hecho los primeros movimientos ideológicos, y que de nuevo es algo ignorado y subestimado por los políticos y autoridades que insisten en ver esto como una mera violencia organizada, entre comillas, normal y no como un riesgo geopolítico. Y en la geopolítica, los riesgos geopolíticos son aquellos que pueden destruir al Estado de una vez por todas. Gracias a todos, espero que les haya gustado, no se olviden de compartir el video con todos los que conozcan y si les gusta mucho el canal. Geopolítica Mundial, consideren ser miembros. Como miembro, no solo tendrás acceso anticipado a los videos, sino que también tendrás acceso a videos exclusivos para los miembros, como un curso de ciberinteligencia para los miembros, la historia geopolítica de Estados Unidos, la militar de China, etc. Y claro, transmisiones en vivo exclusivas conmigo y apoyo para que el canal Geopolítica Mundial continúe. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.